El quinto circuito que vamos a automatizar lo podemos ver acá. Este circuito consta de dos cilindros de doble efecto. Cada cilindro tiene finales de carrera en sus extremos y estos dos cilindros están comandados por una válvula direccional de 4 vías 2 posiciones. Esta válvula es accionada por solenoide y tiene retorno por resorte. La automatización que se desea realizar es que primero el cilindro 1 salga. Luego, cuando el cilindro alcanza su posición extrema derecha, debe salir el cilindro 2. Este cilindro 2 debe llegar hasta su posición extrema derecha e inmediatamente comenzar su retroceso. Cuando el cilindro 2 llega hasta su posición extrema izquierda, el cilindro 1 debe comenzar a retraerse. Y finalmente, cuando el cilindro 1 quede totalmente retraído en la posición de LS1, el sistema se debe apagar. Para empezar, vamos a añadir la línea de 24 voltios y la línea de 0 voltios. Ahora vamos a ingresar un pulsador de Start. Ese pulsador va a energizar el primer relé para poder accionar el solenoide 1, que es el de la válvula del cilindro número 1. Obviamente debemos añadir una línea de memoria, ya que como acá tenemos un pulsador, la bobina del relé no va a estar todo el tiempo energizada. Nosotros deseamos que una vez pulsado el botón de Start, la bobina siga energizada. Por lo tanto, vamos a añadir un contacto normalmente abierto del relé CR1. Este contacto lo ponemos en paralelo con esta línea. Ahora ingresamos otro contacto normalmente abierto del relé CR1, que es el que va a activar el solenoide 1. Ya con esto se debe producir la extensión del cilindro número 1. Vamos a simular esta parte. Como podemos ver, al pulsar Start, se inicia con la carrera de extensión del cilindro 1. Ahora debemos crear el circuito que va a permitir que el cilindro 2 se extienda. Por lo tanto, la condición para que este cilindro se extienda es que el cilindro 1 haya pulsado el final de carrera LS2. Por lo tanto, vamos a incluir un contacto normalmente abierto del final de carrera LS2. Este final de carrera va a accionar un segundo relé que va a permitir que el solenoide 2 sea activado. Como este final de carrera siempre está presionado mientras se produce la extensión y la retracción del cilindro 2, no es necesario añadir una línea de memoria para alimentar la bobina del relé CR2. Por lo tanto, esta línea la podemos dejar así y ahora incluimos un contacto normalmente abierto de CR2, que es quien va a energizar al solenoide 2. Ya con esto se debería producir la extensión de ambos cilindros. Vamos a simularlo. Ahora vamos a producir la retracción del cilindro 2. Para esto vamos a condicionarlo cuando el cilindro toca al final de carrera LS4. Por lo tanto, añadimos un contacto normalmente abierto del final de carrera LS4. Este final de carrera
va a activar la bobina de un relé 3 y a su vez, como este final de carrera únicamente es pisado e inmediatamente el cilindro lo suelta porque se da su retracción, debemos añadir una línea de memoria. Esa línea de memoria va a ser un contacto normalmente abierto del relé CR3. Para poder activar esta posición de la válvula, únicamente debemos desactivar el solenoide 2, ya que como esta válvula direccional tiene un retorno por resorte, tan pronto como se desactive el solenoide 2, este resorte va a producir la conmutación de esta posición, que es la posición requerida para la retracción del cilindro. Por lo tanto, ya condicionamos con el final de carrera LS4 que se active un relé. Este relé tiene que desenergizar al relé CR2, ya que este relé es quien mantiene al solenoide 2 activado. Por lo tanto, en esta línea vamos a incluir un contacto normalmente cerrado del relé CR3. Con este circuito ya se debe producir la extensión del cilindro 1, luego la extensión del cilindro 2 y la retracción del cilindro 2. Vamos a simularlo. Para producir la retracción del cilindro 1, la condición que necesitamos del cilindro 2 es que este cilindro ya haya llegado a su posición extrema izquierda y que por lo tanto haya tocado al final de carrera LS3. Sin embargo, en un estado inicial, donde los dos cilindros están en su posición extrema izquierda, este final de carrera ya está pulsado. Luego necesitamos una condición, además de la condición del final de carrera LS3, para poder producir la retracción del cilindro 1. Por lo tanto, primero vamos a añadir un contacto normalmente abierto del final de carrera LS3. La condición adicional que podemos añadir para que se produzca la retracción del cilindro 1 es un contacto normalmente abierto del relé CR3, ya que este relé únicamente se activa para producir la extensión del cilindro 2. Luego, se activa cuando inmediatamente se toca el S4. Luego ya tendríamos una condición cumplida. Ahora, hasta que el cilindro 2 no llegue hasta su posición extrema izquierda, no se cumple la segunda condición, que es el final de carrera LS3, y por lo tanto, en ese momento se podrá iniciar la retracción del cilindro 1. Por lo tanto, vamos a añadir otro contacto normalmente abierto del relé CR3 a esta línea. Ahora, esta línea tiene que activar un relé que me permita desactivar al relé CR1, ya que este relé es quien mantiene a la válvula direccional conmutada en la posición de extensión. Esta bobina será la bobina del relé CR4. Vamos a añadir un contacto normalmente cerrado del relé CR4 en esta línea para desactivar a la bobina del relé CR1 que activa el solenoide 1. Ya con esto quedaría completo el circuito. Sin embargo, si prestamos detallada atención, podemos ver que este relé, la bobina del relé CR3, está activada, ya que luego de que se produzca la extensión de este cilindro, luego la extensión de este cilindro, se cumple debido a esta memoria que esta bobina no se desactiva. Luego necesitamos una condición que desactive esta bobina para que luego de que se cumpla todo el ciclo de automatización,
se pueda volver a iniciar. Por lo tanto, vamos a añadir en esta línea un contacto normalmente cerrado del final de carrera LS1. Ya con esto garantizamos que cuando el cilindro 1 regrese a su posición extrema izquierda, ese circuito se abra y por lo tanto quede desenergizado el relé CR3. Ya con eso tenemos finalizado el circuito de control eléctrico. Vamos a simularlo. Pulsamos Start. Inmediatamente se produce la extensión del cilindro 1. Cuando este cilindro toca LS2, se inicia la extensión del cilindro 2. Y luego, su retracción. Para que se comience la retracción del cilindro 1 y el sistema quede totalmente apagado. Si lo volvemos a iniciar, podemos ver que se sigue cumpliendo la automatización.